Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos. Vamos a hacer la explicación de la clase del día de hoy. Ayer comenzamos a trabajar un poquito el tema de congruencia y semejanza. Específicamente en la clase de ayer estuvimos analizando cuál es la diferencia entre uno y el otro. El día de hoy nos vamos a enfocar más en esos criterios que nos van a definir la congruencia y la semejanza. Vamos a comenzar primero con la congruencia. Entonces, la congruencia, rápidamente vamos a recordar que la congruencia eran figuras que medían lo mismo en sus lados y lo mismo en sus ángulos. Por lo tanto, vamos a poner tres criterios que nos van a servir para identificar la congruencia. Para el ejemplo vamos a utilizar estas dos figuras. Tenemos dos triángulos. Podemos ver, ¿sí?, que son parecidos. Ahora bien, para esto vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada, vamos a ubicar y determinar el primer criterio. El primer criterio se conoce como lado, lado, lado. Esto quiere decir que para que dos figuras sean congruentes, todos sus lados deben medir exactamente lo mismo. Ahora bien, como pueden ver, las figuras no están en la misma posición. Fíjense, esta misma la viraron y la colocaron. Ahora, para poder hacerlo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicar primero, ¿sí?, estas letras. Vamos a poner que aquí quedaría A1. Aquí le ponemos B1 y aquí C. Fíjense, es como que yo agarre esta figura y la ponga aquí. Ya ubiqué esos lugares. Ahora, ya que tengo esto, debo buscar los lados que sean iguales, que midan lo mismo. Ejemplo, si yo le pongo aquí que mida 4, aquí 6 y aquí 8, aquí obviamente debería ser lo mismo, ¿sí? Aquí 4, aquí 6 y aquí 8. Entonces, estamos comparando lados. Vamos a comparar lado por lado. Primero, el lado A y B mide 6. A y B mide 6. Es lo mismo. Luego, B y C. Tenemos B y C. Miden 8. Es lo mismo. Luego, A y C miden 4. Por lo tanto, como todos los lados son iguales, cumplimos con el criterio de lado, lado, lado. Ahora, para representarlo con sus respectivos lados homólogos, quedaría de la siguiente manera. Vemos que el segmento A y B debe ser igual al segmento A1, B1. Entonces, como esto se está cumpliendo por lo que acabo de demostrar hace unos instantes, es correcto. Después pasamos al B y C. Segmento B y C debe ser igual al segmento B1, C1. Y por último, debe ser igual el segmento A y C con el A1 y C1. Esto es lo que estamos comparando. Recuerden que esto de acá es para lado, lado y lado. Ahora, vamos a utilizar el mismo ejemplo para el siguiente criterio. El siguiente criterio va a ser el siguiente. El siguiente es lado, ángulo y lado. Aquí hay que tener mucho cuidado, ya que el criterio nos indica que vamos a empezar con un lado. Con ese mismo lado vamos a trabajar el ángulo. Fíjense bien, si quiero trabajar con el lado A y B, vamos a comenzar con ello. Entonces, fíjense, el segmento AB tiene que ser igual al segmento A1, B1. Hasta aquí todo va excelente. Ahora,
El siguiente es un ángulo. Fíjense bien, como estoy trabajando con A y B, tengo dos opciones de ángulo, el ángulo A o el ángulo B, pero debo tener mucho cuidado con cuál voy a trabajar, ya que si trabajo con el A, no puedo seleccionar en el siguiente lado el segmento B y C. Es decir, que debo trabajar en este orden. Ya tengo el primer lado. Ahora, yo quiero trabajar con el segmento, con el ángulo B. Entonces, el ángulo B tiene que ser igual al ángulo B1. Ahora, como ya trabajé con el ángulo B, no puedo seleccionar el lado CA o AC, que sería lo mismo. No lo puedo seleccionar. Tengo que trabajar con B a fuerza. Pero como yo utilicé el segmento AB, por lo tanto tendría que utilizar el segmento B y C. Entonces diríamos que el segmento B y C tendría que ser igual al segmento B1, C1. Fíjense, trabajé con trabajé con el ángulo B y trabajé con el segmento que lo conforma. Es decir, hice esto, trabajé con esta parte. Fíjense, no puedo trabajar con el otro lado porque no utilicé el ángulo. El último criterio de congruencia es ala, ángulo, lado, ángulo. Ahora, para hacer esta parte debo pensar qué ángulo voy a trabajar. Si decido trabajar el ángulo C, vamos a hacerlo con S, diríamos que el ángulo C tendría que ser igual al ángulo C1. Ahora, como estoy trabajando en esta esquinita, tengo dos opciones para mi lado. Tengo la opción de C y B o C y A. Y a partir de ahí me va a salir mi último ángulo. En este caso vamos a trabajar los segmentos C y A. C y A. Por lo tanto, aquí tendría que ser el segmento C1 con A1. Ahora, fíjense, ya trabajé mi ángulo, ya trabajé mi lado. Ahora, me falta otro ángulo que sería el de acá. Como en el caso anterior no puedo pasarme al ángulo B porque trabajé el ángulo C con el segmento CA. Por lo tanto, me tengo que quedar con este ángulo. Por lo tanto, el ángulo A tendría que ser igual al ángulo A1. Y si vamos comparando, vemos que C, aquí está, tendría que ser igual a este. El segmento CA mide 4, CA mide 4, son iguales. Y el ángulo A, aquí a simple vista vemos que son 90 grados, aquí es lo mismo. Recuerden, nos tiene que dar todo esto para que sean figuras congruentes. Ahora con la semejanza, los criterios son muy similares, nada más que ahora ya no son iguales, tienen que ser proporcionales. Es decir, dividir lados homólogos para ver si es el mismo resultado que nos da. Si nos da el mismo valor, las figuras van a ser semejantes. El primer criterio que vamos a analizar va a ser siempre de lado, lado y lado. Es como la anterior incongruencia, nada más que ahora no deben ser iguales, deben ser semejantes. Entonces, rápidamente, empezamos con el segmento. Recuerden, estamos viendo lados A y B. Entonces, el segmento A y B lo tengo que dividir entre su lado homólogo, que sería el segmento A1, B1. Esto debe ser igual, vamos con el siguiente, que sería el segmento B y C entre el segmento B1, C1. Todo esto también debe de ser igual al segmento CA, C y A. Y
Lo dividimos de igual manera entre el segmento C1, A1. Ahora comprobamos con los valores y vamos a ver si nos queda el mismo resultado. Son semejantes. Vemos rápidamente. El primero es 9, AB es 9 y el otro es 3. Esto es igual a B y C, que es 15, y el otro es 5. Por último, C y A es 12 y el último es 4. Rápidamente, 9 entre 3 me queda a 3 igual a 15 entre 5 me queda 3 y 12 entre 4 me queda 3. Entonces me dio el mismo resultado. Eso quiere decir que esas dos figuras son semejantes. El siguiente criterio de semejanza es que tenga dos ángulos iguales. Como pueden ver, y escribí ejemplos. Quiere decir, fíjense bien, que no importa el tamaño, lo que importa es los ángulos que hay, la abertura que hay entre los segmentos. Entonces, el siguiente lado va a ser comparar dos ángulos. Si dos ángulos de la figura son iguales, esto quiere decir que son semejantes. Entonces, vemos el ángulo A debe ser igual al ángulo A1 y luego el B. Ángulo B debe ser igual al ángulo B1 y comparamos. Aquí son 90, entonces aquí va a ser 90 y el otro mide 90. Son iguales. Luego con el B, aquí mide 45 y el otro igual, 45. Por lo tanto, como tiene dos ángulos iguales, son totalmente semejantes. El último criterio de semejanza nos dice que si tenemos dos lados proporcionales y el ángulo que se forma con estos dos lados es igual, también son semejantes. Rápidamente, lo que quiere decir esto es, vamos a trabajar con el segmento A y B. A y B debe ser igual al segmento A1, B1. Y nos dicen que debemos utilizar otro. Entonces vamos a utilizar otro segmento. Va a ser B y C. Entonces, el segmento B y C debe ser igual. Aquí es proporcional al segmento B1, C1. Lo que debe ser igual, entonces, va a ser el ángulo que se formó entre estos dos. Es decir, AB y BC debe ser igual. Es decir, que el ángulo B debe ser igual al ángulo B1. Vamos a comprobar. Recuerden que estos deben ser proporcionales. Debe dar el mismo resultado. Eso es una división. Aquí tenemos 9 y lo dividimos entre 3. Aquí tenemos el lado B y C, que es 15, y lo dividimos entre 5. Nos da 3. Ya vimos que como nos dio el mismo resultado, son semejantes. Ahora faltan los ángulos. El ángulo B me da 45 grados. Por lo tanto, el ángulo B1 también me dio 45 grados. Y ya tengo comprobado que estas dos figuras son totalmente semejantes.